Dígaselo a su hermano, lo importante es no temer, sino mantener la fe. Dígaselo en esta mañana. Y aproveche para saludarlo una vez más, en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ayer tuvimos la primera reunión, después de un larguísimo viaje para poder llegar hasta aquí, pero el Señor nos guardó en la carretera, en diferentes lugares. Tuvimos que parar, lógicamente, para descansar, para dormir, pero finalmente pudimos llegar. Y tuvimos ayer la primera reunión y conocimos a hermanos que habían venido de otros países para estar con nosotros en estos días y conocernos personalmente. Pero dije algunas cosas que yo quisiera volver a repetirlas en esta mañana. Por ejemplo, miren hermanos, entendemos todo eso del amor, del cariño, del respeto, de querer conocer a aquella persona que, según muchos de ustedes dicen, bueno, pues el Señor lo utilizó para volver otra vez a los caminos del Señor, para reconciliarte con Él. Pero nosotros somos exactamente igual que cualquiera de ustedes, ¿saben? Con nuestros defectos, con nuestras algunas virtudes, con nuestras luchas personales. Y por eso lo que pedimos a todo el mundo, a todas partes donde vamos, es no pongan la mirada en nosotros. A nosotros no nos gusta el halago. No estamos acostumbrados ni queremos acostumbrarnos al halago, ¿no? A la pompa, el pastor, el ungido del Señor. Mire, está bien, todo eso que ustedes hablan y dicen está muy bonito, pero yo toda mi vida huí de esas cosas. Yo podía vivir a otro nivel y con otras actitudes y con guardaespaldas y con no me toquen y cuidado que el ungido del Señor, pero a mí no me ha gustado nunca nada de eso, porque a mi Señor lo tocaban los niños. Y los niños no tocan ni se acercan a cualquiera, porque el adulto es capaz de fingir, el adulto a veces puede ser hasta hipócrita y falso. El niño no. El niño le das un beso y le pica tu barba y se limpia. El niño, si le caes mal, no te hace ni caso, te enseña la lengua, ¿no? El adulto ha aprendido la técnica, ¿no? De, hola pastor, hola hermano, y por atrás te viene y te clava ¿no? Entonces, la mejor forma de no sentirnos nunca ofendidos por nadie, ¿sabe cuál es? Si le sirve, yo se la voy a decir. No espere nada de nadie. Es que no me saludaron, es que no me dio lugar. ¿Y cuántas veces el Señor llegaba a un lugar y le decían, vete, no te queremos en este sitio? Y el Señor se montaba en la barca y se iba a otro lugar y en otro lugar le estaban esperando, ¿verdad? Entonces nuestra filosofía, nuestro estilo de vida es no esperar nunca nada de nadie. Nada de nadie. A veces la gente nos ha dicho cosas como, ay, es que de cerca pareces tan normal, me dicen algunas mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que soy una persona normal, ¿no? Me acuerdo una vez que me llevaron a una reunión de un pastor muy famoso, muy conocido, me sentaron ahí en la primera fila. Y comenzó a contar una serie de testimonios y de anécdotas, pero sobre todo de chistes, y la gente se volvía loca, riéndose y riéndose. Y yo decía, bueno, ¿cuándo va a entrar en la parte seria este hombre? Porque esto parece más que nada un lugar de entretenimiento, ¿no? Una sala de chistes, de anécdotas. Yo fui, yo conseguí, yo esto, yo aquello. Y yo estaba serio en la primera fila. Incluso el hombre, en medio de todos auditorios gigantes, se me quedó mirando y me dice, che, gallego, ¿por qué no te reís? Yo no le contesté, evidentemente, pero como que él quería que toda la gente se riera con sus gracias, ¿no? Y a mí me daba dolor en el corazón de ver a tanta gente que había venido de la calle Nueva y parecía que hay un circo, un teatro, ¿no? En vez de predicar la palabra de Dios. Bueno, probablemente a lo mejor se hubiera hablado un poquito de la palabra de Dios, a lo mejor el auditorio se hubiera vaciado un poco, pero bueno, hubieran quedado los que tenían que quedar, ¿no? Pero al final de la reunión había una sala donde solamente podían entrar los ungidos. Allí no entraba nadie. Y yo entré porque me invitaron y yo pues me acerqué a este señor a saludarlo, y cuando le fui a saludar, 4 gorilas así enormes se me lanzaron y me dijeron, no puede usted tocar al ungido de Jehová. Entonces ya me salió el indio, ¿viste? Me salió el indio. Digo, este es el ungido de Jehová, ¿y yo qué soy entonces? ¿Yo quién soy entonces? ¿O solamente hay uno y los demás somos los indios y este es el jefe de la tribu? ¿A qué están jugando ustedes? ¿A qué están jugando ustedes?
Luego otro año me invitaron una vez a otro país y cuando llegué, para mí eran las 3 o 4 de la mañana, después de un viaje larguísimo, me metieron en un set de televisión, en un plató de televisión y comenzaron a hacer una serie de cosas y a pactar y a prometer y a sembrar y no sé qué y no sé cuánto. Pero yo antes de entrar a ese estudio vi a una señora muy humilde, una señora probablemente era a lo mejor así hasta indígena, ¿no? Pensé yo, ¿no? Por su aspecto, con 2 cestas y llevaba 2 gallinas, una gallina en cada cesta. Y yo me acerqué a la señora y le dije, señora, una preguntita, ¿para qué viene a la reunión, al culto, con 2 gallinas? Y me dice, vengo a sembrarlas. Le voy a sembrar las gallinas. ¿Cómo a sembrar las gallinas? Para que tenga gallinitas. Cuando entré al plató de televisión y comenzaron a pedir y a decirle, usted tiene un niño con cáncer, tiene una enfermedad incurable, venga y siembre tanta cantidad de dinero y el Señor le va a sanar y yo decía, Dios mío, que si tú entraras por esta puerta, creo que ocurriría lo que pasó hace 2000 años en el templo de Jerusalén, cuando sacaste a patadas a todos aquellos sinvergüenzas, a todos aquellos vividores, que con el cuento de la iglesia y de la religión y del templo abusaban de la gente, ¿no? Y entonces, cuando terminó todo, me dijeron, ¿qué le pareció el programa? Y yo le dije, una vergüenza. Lógicamente no me invitaron más. A mí me hicieron un favor tremendo, a mí no necesito que nadie me invite a ninguna parte, ¿no? Pero es increíble cómo de un tiempo a esta parte el espectro evangélico ha cambiado radicalmente. En mi época, cuando yo me convertí, todo era más fácil, todo era más sencillo. Te decían los pastores, ¿tiene algún problema, tiene alguna necesidad? Póngase a orar. Entre en su aposento, cierre la puerta, ore al Señor y Él que lo ve en secreto le recompensará en público, ¿verdad? Todo era más sencillo, no había tanta cosa tan complicada, ¿verdad? Ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, hay que pactar y si tengo un problema, cuidado porque puede ser una maldición que usted esté heredando. ¿De quién? Fui a Santiago de Chile una vez a predicar a una iglesia enorme, una iglesia grandísima, no se veía al final. Y estábamos aquí en una banca, una serie de bancas enormes, y había un montón de pastores y tal. Y entonces cuando voy a subir a predicar, se me acerca al oído el pastor de la iglesia y me dice, usted dice que viene de España, ¿no? Digo, sí, yo vengo de las Islas Canarias, vivo a 2.500 kilómetros de España, pero son islas pequeñitas que pertenecen a España. ¿Por qué? Uy, pastor, sería muy bueno que usted esta mañana pidiera perdón a la iglesia. Digo yo. Pues sí, es la primera vez que estoy aquí. Y yo decía para mí, seguramente será la última. Y digo, ¿pedí perdón por qué? No, porque ustedes se robaron el oro. ¿Yo lo robé el oro de quién? No, y violaron a las mujeres. Y le daban espejitos a cambio de collares. Y digo, ¿yo qué tengo que ver con esa vaina? ¿Qué tengo que ver con eso? No, pero pastor, sería bueno porque en la congregación hay muchas heridas. Pucha, pues entonces sería mejor que me pidieran perdón ellos a mí, si están heridos conmigo. Bueno, está bien, yo lo hice en obediencia total para agradar al hombre, tenerlo contento. Yo subí allí y digo, bueno hermano, vengo de España antes de predicar la palabra. Quiero pedir perdón por lo que los españoles hicieron hace 20.000 años aquí en América, que se llevaron el oro, los barcos, la plata, no sé qué, no sé cuánto. Uy, ¿para qué fue aquello? En mi vida he visto un mover de Dios tan espectacular. O de la carne, vete tú a saber. Empezó la gente a levantarse llorando, venían a la plataforma, me abrazaban. Pastor, hoy se ha sanado mi corazón. Hoy se han roto las cadenas de mi vida. Y yo decía, han estado 500 años esta gente con estas heridas. ¿Y qué han estado predicando? Y cuando participaban del pan y del vino, ¿cómo podían hacerlo si tenían heridas en su corazón contra gente que dice que les robaron el oro y la plata? Es increíble ver la cantidad de barbaridades y de cosas totalmente antibíblicas que han entrado a saco con toda la fuerza en las congregaciones y muchos se las han creído. Muchos se las han creído. ¿Se acuerdan anoche cuando les hablaba de aquel ciego que le faltaba el globo ocular, que tenía la cuenca de los ojos vacía? Y entonces los discípulos, al ver semejante espectáculo, que
dicho sea de paso, en Israel una vez en la puerta de Damasco vi una vez a un hombre que tenía la cuenca vacía, no tenía globo ocular. Y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? Porque esto no es normal que una persona pueda nacer de esta manera, ¿no? ¿Pecó él tal vez? ¿Pecaron sus padres? Y el Señor rompió, ¿verdad?, aquella actitud incorrecta y les dijo, ni su padre pecó, ni él pecó, sino que este nació así, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en él. Para que vean que no hay imposible para Dios. Entonces hay gente que vive con temor. Me acuerdo una vez predicando hace muchos años en una iglesia también de Alicante. El pastor me dice, sería bueno que hicieras un llamamiento, que todos pasaran adelante y que oraras por cada uno de ellos. Yo decía, no voy a terminar aquí nunca, ¿no? Pero bueno, empecé a orar y yo le preguntaba, hermano, ¿usted por qué quiere que ore por usted? Y usted, y todos decían lo mismo. Entonces me subí al púlpito y digo, siéntense otra vez todos, voy a volver a predicarles la palabra. Todos decían, porque estamos bajo maldición, porque estamos bajo maldición. Y yo decía, ¿la maldición de quién? No, que mi abuelo fue un alcohólico, no, que mi tía fue una bruja y que mi bisabuelo fue no sé qué. Y le digo, pero escuchen la Biblia. Ustedes lo han escuchado en la Biblia que dice que el Señor arrancaría de raíz ese refrán que se había extendido como pólvora en Israel, que decía, los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera en los dientes. En inventos que ustedes se sacaron no sé de dónde, pero el padre no llevará los pecados del hijo, ni los hijos llevarán los pecados de los padres, sino que el alma que pecare, esa es la que morirá. Y entonces me sacaban el famoso texto mutilado y manipulado, donde me decían, no pastor, pero la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y yo le decía a esa gente, siga. ¿Cómo que siga? Siga, está mutilando el texto, hermano. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, es verdad, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios? ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha sido redimido por la sangre de Jesucristo? ¿Usted forma parte del cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué me está hablando? Yo no aborrezco al Señor. ¿Por qué no se aprende en el texto que dice sobre 1000 generaciones será bendita la generación del justo? ¿Por qué se quedan con un texto que encima lo cortan, encima lo mutilan? Y le hacen creer a la gente que cuando usted no tiene un buen trabajo, o su marido se ha ido con otra, o su hijo ha caído en las drogas, o usted está enfermo y no se cura a pesar de que ha orado y tiene fe y lo han ungido, etcétera, etcétera, es porque a lo mejor está en pecado, a lo mejor no tiene fe, o tal vez es el castigo de la herencia espiritual de sus antepasados. ¿De dónde sale eso, hermano? Cuando la palabra de Dios dice en Gálatas que Cristo se hizo maldición por nosotros para que heredásemos bendición. Es verdad que hay maldiciones y consecuencias del pecado que a veces los hijos y los nietos heredan. Pero la conversión, el nuevo nacimiento, hace que las cosas viejas pasen y aquí todo es hecho nuevo. Y no podemos vivir bajo la teología del miedo. Incluso voy más allá. Iglesias que hacen cultos de liberación para cristianos. Y siempre liberan a los mismos. Culto de liberación los miércoles por la tarde. La iglesia son 40 o 50 personas. Ok, oran, liberan a todos. La semana que viene, otra vez culto de liberación. Todos son los mismos. Entonces, salieron y entraron, salieron y entraron, salieron y entraron. Y nunca son libres, como un círculo vicioso, ¿no? Incluso algunos dicen, no, pero tiene que pactar, tiene que ofrendar, tiene que dar dinero para romper este yugo sobre su vida. Y todo eso ha calado en la vida de muchas congregaciones. Y lo peor de todo es que hay pastores que predican esto y la gente se lo cree. Porque se ha producido un distanciamiento del libro, de la palabra de Dios. Y la gente se atreve a decir amén a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor. Como si el pastor fuera el dueño de la iglesia, como si el pastor fuera Dios. Y todo lo que el pastor dice, aunque sea el mayor disparate del mundo, como lo dijo el siervo del Señor, hay que decir amén. Y como hay algunos que les gusta que la gente les halague y que les
tengan en una consideración excesiva, pues son capaces de enseñar esas cosas para que la gente no se vaya. Porque cuanto más gente tengan en la iglesia, son más diezmos y más ofrendas. Y si predicas claramente la palabra, algunos se pueden sentir ofendidos y entonces baja la economía de tu bolsillo. Y la iglesia del Señor no puede depender de si la gente da o no da, porque el justo por la fe vivirá. Eso dice la palabra del Señor. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento extraordinario que muchos lo utilizan o lo mal utilizan para justificar lo que estoy tratando de compartir en esta mañana. Dice la Biblia que cuando Noé salió del arca después de 1 año y pico largo, se emborrachó. Claro, llevaba 1 año sin beber nada de alcohol y el hombre plantó una viña y usted sabe que cuando usted pisa la uva no hay que meterle el alcohol ya lo lleva adentro. Y en la Biblia, cuando la Biblia habla de vino, es vino. Déjense de cuento. El vino es vino. No es vino sin alcohol, eso es mentira. El vino sin alcohol no existe. El vino sin alcohol es un proceso químico que el hombre inventó para extraerle el alcohol o por envasado al vacío. Si usted pisa uvas y las deja allí, eso sí o sí fermenta y tiene vino. Y la Biblia dice que Noé se emborrachó. Uno de sus hijos, Can, dice que se rió, se burló de él y fue a sus hermanos con el cuento, con el chisme. Y entonces sus hermanos dice que caminando de espalda lo cubrieron para no avergonzar a su padre. Cuando su padre le pasan los efectos del alcohol, la palabra del Señor nos dice que él maldice a alguien que no existía. Él no maldijo a Can, él maldijo a Canaán. Maldito sea Canaán. Y Canaán no existía. Canaán era el hijo, o sería el hijo que en el futuro tendría Can. Los 3 hijos de Noé fueron Sem, Can y Jafet. Y Canaán es el nieto de Noé, hijo de Can. Y aún no había nacido, pero ya lo maldijo. Y es interesante notar que cuando el Señor decide trasladar, sacar de la esclavitud de Egipto a su pueblo Israel, ¿a dónde lo quiere llevar? A la tierra de Canaán. Y los cananeos estaban todos bajo aquella maldición que había proferido, que había lanzado tiempo atrás Noé, bajo los efectos del alcohol, cuando se le fueron. ¿Y cómo eran los cananeos? Bueno, era una promiscuidad sexual terrible. Se acostaban con todos. Todo esto de la zoofilia, todo esto de todas las depravaciones habidas y por haber, son de origen cananeo. Y no solamente eran personas con una promiscuidad sexual terrible, sino que además eran tremendamente idólatras. Y si usted lee todos los ídolos que adoraban, Baal Peor, Baal Zipor, etcétera, etcétera, fíjese, estudie cómo se adoraba y cómo se honraba a esos dioses. Algunos de ellos, las ofrendas eran de excrementos humanos. Cosas terribles. Los cananeos era de lo peor que había, hasta el punto que el Señor le dijo a Moisés: han contaminado mi tierra y yo tengo que hacer algo para limpiar y purificar mi tierra nuevamente. Y allí fue donde el Señor lleva a su pueblo para que su pueblo, que tiene que ser luz y tiene que marcar una diferencia, rompa definitivamente con ese estilo de vida, esa filosofía de vida, esas maldiciones, y marquen una diferencia. Pero lo curioso es que como Amalek, el peor enemigo que tuvo Israel, que puso de rodillas a orar a Moisés, vivía en el sur, el Señor dice: para que no se atemorice mi pueblo, en vez de entrar por el sur, le hace un rodeo y entran del este hacia Canaán, por lo que hoy en día sería Jordania, en aquel tiempo Moab. Y la palabra de Dios nos dice que cuando cruzan el río Jordán, antes de tomar posesión de la tierra, Josué manda 2 espías, no exploradores como mandó Moisés 40 años atrás, a cara descubierta para que vieran y disfrutaran del país, sino que ahora tienen que entrar ocultamente, secretamente en la ciudad amurallada de Jericó, como espías. Y entran en un burdel, entran en un lugar de prostitución. Y allí se ocultan y desde allí quieren ver los puntos débiles de la ciudad. Y conocen a una tal Rahab, que es la dueña de esa casa. Y es interesante notar cómo Rahab comienza a contarle cosas que habían ocurrido hacía 40 años. Hemos oído, le dice ella a los espías, cómo el Señor os sacó de Egipto. Hemos oído cómo hizo secar las aguas del Mar Rojo, y todos los habitantes de Jericó sabemos que esta ciudad va a ser entregada en vuestras manos por el poder de vuestro Dios. Os pido que tengáis misericordia de mí y de mi familia,
ellos le dijeron: si no nos delatas, si no le cuentas al rey y a sus habitantes que hemos estado en tu casa y que vamos a conquistar la ciudad de Jericó, por muy cerrada que esté, te salvaremos la vida a ti y a toda tu familia. Para identificar dónde está tu casa, porque había muchas, ata este cordón de color grana o rojo en la ventana, y cuando entremos en la ciudad, los soldados sabrán que en esa casa no hay que entrar, no hay que hacer ningún daño. Es interesante notar que el dato que nos da la Biblia sobre la casa de Rahab es que ella vivía entre muro y muro. No solamente había un muro que cerraba el perímetro de la ciudad, sino que había un doble muro. Y eran como círculos concéntricos. Si atacaban uno, aún quedaba el otro. Y ella vivía entre un muro y el otro muro. Ahí estaba su casa. Y cuando se produce la conquista de Jericó, la Biblia dice que todas las murallas de Jericó cayeron de arriba abajo. No cayeron de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera, sino como aquella imagen que tenemos todavía en la mente de las torres gemelas. Cuando se desmoronaron sobre sí mismas, las murallas cayeron y la casa de Rahab permaneció. Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto tu confianza en el Señor. Y la Biblia nos enseña que Rahab se incorpora a la vida del pueblo de Israel. Deja la idolatría, deja la prostitución y se casa con un israelita que probablemente fue uno de aquellos espías que visitó su casa, llamado Salmón. Y queda embarazada al poco tiempo. Y tienen un hijo que es muy conocido en la Biblia porque llegó a ser uno de los hombres más ricos de su época. Un terrateniente, dueño de enormes tierras, llamado Booz. Y Booz, tiempo más tarde, se casa nada más y nada menos que con una moabita convertida al Señor, llamada Ruth. Y al poco tiempo queda embarazada y tuvieron un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo a Isaí, e Isaí tuvo a David. Y de David, de la tribu de Judá, viene nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo la conversión al Señor, la renuncia al pecado y a la idolatría trazó una línea. Y Rahab pasó de ser una cananea bajo la maldición de los cananeos a una mujer que forma parte nada más y nada menos que de la mismísima genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si eso pasó antes de la muerte del Mesías, si eso ocurrió antes de que el velo del templo fuera rasgado y antes de que la sangre de Cristo fuera derramada, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo cubrirá nuestros pecados, borrará nuestras iniquidades y podremos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en el nombre del Señor? Así que si a usted le están enseñando que usted como cristiano todavía puede tener algún demonito por ahí suelto o alguna maldición, no haga caso. Salga corriendo de ese lugar donde se ha corrompido la sana doctrina y donde le están enseñando cosas que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Hay gente que no sale de iglesias porque tienen miedo a perder el cargo, cuando el Señor lo que quiere es que tengamos carga por la obra de Dios, pasión por las almas. Pero hay gente que no sale por el cargo, porque si salen de ahí se quedan sin nada, porque su identidad no la tienen de Cristo, su identidad la tienen del cargo que le dieron, que el que te lo dio mañana te lo puede quitar. Hermanos queridos, cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que Dios es el que levanta, Dios es el que respalda, Dios es el que apoya, Dios es el que bendice, no dependa del hombre. Hay pastores que no se atreven a predicar claramente la palabra de Dios porque la iglesia los echa, los bota, le dice que se vayan porque es muy duro su mensaje. Yo estoy seguro que hoy en día Cristo en muchas iglesias no lo invitarían a entrar. Totalmente convencido. Estoy seguro que en muchas congregaciones el Señor no sería bien recibido. Ya le pasó en su época, que incluso dice la Biblia que después de haber predicado la verdad y la palabra, sus discípulos le dijeron al Señor: Señor, hoy ha habido gente que se ha marchado ofendida de la reunión. Hay que corregir el fallo, ¿no? Llámenlos de nuevo, díganle que vengan, les vamos a pedir perdón a todos
Y a partir de ahora voy a bajar las exigencias del Evangelio para ser más famosos, más populares y tener mucha gente. ¿Hizo eso el Señor? El Señor más bien hizo todo lo contrario. Incluso les dio la opción a sus discípulos: si ustedes también se quieren marchar con ellos, aprovechen y váyanse también. Porque el Señor Jesucristo no se casaba con nadie, ¿me explico? El Señor Jesucristo vino a enseñar aquellas verdades ocultas que desde la eternidad habían estado ahí esperando su cumplimiento. Y cuando el Señor Jesucristo vino, enseñó verdades ocultas que pueden traer libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y sanar a los quebrantados de corazón. Y esa fue la unción que él recibió. El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Eterno Dios me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sacar, ¿verdad?, de las mazmorras de opresión espiritual a la gente, para que sean verdaderamente libres. Porque lo único que puede traer libertad a tu vida es conocer la verdad de Cristo. Él dijo: conoceréis la verdad. Tendrás intimidad con la verdad. Y la verdad en sí misma te hará libre. Y si alguien aquí en esta mañana, en esta reunión, o cuando escuchen este culto, te preguntas qué es la verdad, dónde está la verdad tiene nombre y se llama Cristo. Él dijo: yo soy el camino, no un camino, el camino. ¿Qué diferencia aquella muchacha endemoniada o tomada por espíritus engañadores que decía: estos son siervos del Dios Altísimo que os hablan de Dios y os enseñan un camino? Jesús no dijo: yo soy un camino, no hay otro camino, no hay Buda, no hay Mahoma, no hay Krishna, hay un solo camino, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese camino nos lleva por la verdad y nos lleva la vida al corazón del Padre. Y no hay otro nombre, no hay otro nombre, ni otro fundamento más que Jesucristo, hombre. ¿Por qué ha entrado tanto temor en las iglesias hoy en día? Porque la verdad se ha mezclado con mentiras. Y no hay peor mentira que una verdad a medias. Y por una parte, la gente confía en Dios, pero todavía sigue habiendo creyentes que de vez en cuando leen el horóscopo a ver lo que les dice. Sí, ríanse. Y todavía hay algunos creyentes que juegan a los juegos de azar y a las loterías. Por si acaso el Señor me quiere bendecir, ¿verdad? Y todavía hay algunos creyentes que tienen miedo a tantas cosas, a las cuales tú le has dado ese poder y esa autoridad, pero no la tienen, pero tú se las has dado. Todavía hay creyentes que son esclavos de sí mismos, de complejos, de traumas, de viejas heridas del pasado, que todavía la tienes abierta y cuando hablas de ella parece que te acaban de hacer la herida hoy y hace 20 o 30 años que te pasó eso, que dicho sea de paso, a lo mejor hasta el Señor lo permitió, para que a través de esa herida, de ese trauma que sufriste, hoy puedas ayudar a otros a salir de ese callejón sin salida en el cual se encuentran, pero que tú has logrado salir porque Dios ha iluminado tu rostro y te ha dado libertad para compartirla con los que se encuentran cautivos. Porque ¿quién puede entender a uno que está en depresión más que uno que vivió en depresión toda su vida? ¿Quién puede ayudar a otro drogadicto mejor que uno que estuvo en el infierno de la droga? ¿Quién puede ayudar a alguien a salir de la pornografía más que alguien que fue un esclavo de la pornografía, del alcohol o de cualquier otra atadura o cualquier otro vicio? ¿No te das cuenta que la vida es una escuela? Y que todas las experiencias que has tenido, incluso las que te han hecho llorar, que han sido las mejores, porque lo que se aprende llorando nunca se olvida. Lo que te hace sufrir y llorar nunca se olvida. Y esas heridas que han tenido que ser tratadas y cicatrizadas por el Señor son las que te han capacitado y te dan autoridad para poder entender a una persona cuando estás hablándole o ministrándole o orando por él o por ella, porque tú has estado en su lugar, pero ahora estás fuera porque Cristo te ha hecho libre. Y este proceso no solamente de salvar y de ganar almas, sino de restaurar vidas, también es tan bíblico como predicar el Evangelio. Dice la Biblia en Hechos capítulo 3,
Después de la sanidad tremenda que se produce cuando Pedro y Juan le dicen a aquel cojo de nacimiento: no tenemos ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A raíz de ese milagro tremendo donde toda la gente queda impactada, él aprovecha la ocasión y dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro le dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida, pero por la fe en su nombre, este hombre que veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Os dais cuenta las barbaridades que podemos predicar, practicar, creer o compartir por ignorancia? Gente sinceramente equivocada que predican, que enseñan, que practican algo por ignorancia, creyendo que glorifican a Dios, creyendo que lo que hacen, que el estilo de vida que llevan es el correcto, y resulta que es todo lo contrario. En vez de acercarte a Dios, te aleja más del Señor. Pedro dice: todo esto que pasó en esta ciudad, cómo pedisteis a Poncio Pilato que os soltara a Barrabás, cómo crucificasteis al maestro, etcétera, etcétera. Todo esto yo estoy convencido que ustedes y los gobernantes, tanto políticos como religiosos, lo hicieron por la ignorancia. Porque la ignorancia mata. La ignorancia es un veneno que mata la fe y la espiritualidad. La ignorancia es el terreno favorito del diablo, porque ahí se mueve como pez en el agua. Y todo esto lo hicisteis por ignorancia. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo tenía que padecer. Amén, hermanos. Bueno, ya está, ya has aclarado, ya nos has dicho todo lo que hicimos mal, ya nos has dicho cómo el Padre resucitó al Hijo, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora viene la respuesta, la solución a vuestra ignorancia. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué emplea estos dos términos? Arrepentíos y convertíos. ¿No es lo mismo arrepentirse que convertirse? No, no es lo mismo. Teóricamente debería de ser lo mismo. Pero hay gente que se arrepiente de lo que hicieron, pero no cambian. Les acusa la conciencia. Por ejemplo, Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl era un hombre que cuando veía que David lo podía haber matado, pero le salvó la vida, lloraba. Su conciencia era sacudida. Le caían las lágrimas del cocodrilo. Pero al día siguiente estaba igual o peor. Hay gente que se arrepiente porque lo descubrieron en el pecado, pero no cambian en sus corazones, dentro de sí mismos. Siguen siendo el mismo, exactamente el mismo o peor. Porque la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que si el Señor te ha sacudido, te habla a través de la palabra o de lo que sea, no solamente tienes que sentirte mal y arrepentirte, sino cambiar de dirección, cambiar de rumbo y convertirte. Pero convertirte no en un niño bueno, sino convertirte en un santo, en un varón de Dios, que ahora lo que quiere es agradar y honrar y servir al Señor. Eso es lo que le está diciendo Pedro a su audiencia. Arrepiéntanse, sí, siéntanse mal. Claro que se tienen que sentir mal. ¿Cómo no se van a sentir mal después de haber matado al autor de la vida?
¿Cómo no se van a sentir mal después de haber rechazado al camino, a la verdad y a la vida y al Mesías verdadero? Claro que se tienen que sentir mal, pero eso no es suficiente, querido. Lo que tienen que hacer es ahora arrepentirse de verdad y cambiar de rumbo y de dirección y convertirse al Señor. Así como Él convirtió el agua en vino y no tiene nada que ver un elemento con otro, ustedes tienen que ser hoy, a partir de hoy, nuevas criaturas, personas completamente diferentes. En la misma casa, el mismo país, la misma ropa, pero espiritualmente transformado, cambiado de demonio a hijo de Dios, de lobo a cordero. Y entonces, cuando eso ocurra en vuestras vidas, un genuino arrepentimiento y una genuina conversión, vendrán de la presencia del Señor, escuche bien, tiempos de refrigerio. No vas a seguir con esa pesadez, con ese cansancio permanente, con esa insatisfacción permanente, que nunca te gozas de nada. Cuando estabas en tu país no te gozabas allí, y cuando te trajo Dios aquí tampoco te gozas aquí. No estás ni allí ni estás aquí. Y cuando llueve te quejas, y cuando sale el sol te quejas, y cuando gobierna uno te quejas, y cuando gobierna otro te quejas, y continuamente una insatisfacción, una falta de refrigerio espiritual a tu alma, siempre cansado, siempre quejándote. Cuando no es el diablo es el pastor, cuando no es el pastor es la iglesia, cuando no es la iglesia es Dios, cuando no es Dios es el hermano que no me entiende, o mi marido que no me entiende, o mis hijos que no. Y siempre todos son los culpables menos tú. Siempre proyectando en los demás. Ay, si yo me hubiera casado con aquel sí que yo hubiera sido feliz. No con el tarado este. Claro. Ay, si yo me hubiera casado con aquella muchacha, de verdad, pero me casé con esta y menuda cruz me ha tocado. O si yo hubiera tenido otro trabajo, o si yo hubiera, sí, siempre si yo hubiera. Déjate de excusas y ponte los pantalones largos, querido. Siempre echándole la culpa. Te puedes cambiar de país, pero si tú no cambias por dentro serás el mismo desgraciado aquí, en Japón, en Argentina, en México, en Perú o a donde quiera que vayas. Te puedes cambiar el color de pelo, te puedes cambiar de sexo, te puedes cambiar de quiera. Lo que tienes que cambiar es tu corazón, mi querido hermano. Pero Dios no se mete donde no lo llaman. Por eso hay gente que no cambia. Da igual la iglesia que vayan, ¿eh? Hay gente que ha recorrido todas las iglesias de la ciudad. Siempre los demás tienen los problemas. No digo que no haya algunas razones, ¿no? Pero cuando tú siempre estás viendo los defectos en los demás y nunca los tuyos, tú tienes un problema. Tú tienes un grave problema. Por eso hay gente que, no sé aquí en Holanda, porque ustedes están a lo mejor en otro nivel espiritual, diferente al nuestro en España, pero en España ha proliferado mucho que cuando una persona no se adapta a esta, a la otra, porque aquí canta muy fuerte, aquí canta muy bajo, aquí grita mucho, aquí no se mueve el espíritu, allí se mueve demasiado el espíritu, cuando ya no se adaptan en ningún lado, se hacen pastores. Se hacen pastores. Alquilan un local, compran 20 sillas, ponen catapum chimpum, vida nueva, vida vieja, vida renovada, el vino que va, el vino que viene, yo qué sé el nombre que le quieran poner, se pone la chaqueta, la corbata y ahora es pastor. Ahora eres pastor. Y ese es el juego del mundo evangélico, donde hay un montón de chiringuitos, como llamamos nosotros, un montón de iglesitas, una aquí, una allá, una por acá, una por allá, pero esta salió de esta salió de la otra, aquí está el tío, aquí está el primo, aquí está el sobrino, aquí está el cuñado, y el diablo dice, déjalos que sigan jugando, déjalos que sigan jugando, mientras tanto yo estoy haciendo mi obra, y mientras tanto yo estoy ocupando el terreno que estos que no saben ni lo que son, ni para lo que están en este mundo, a lo que se están dedicando. El tiempo de refrigerio del Señor es tan bíblico como la salvación de tu alma. Pero no vendrá refrigerio ni calma a tu corazón si no hay un genuino arrepentimiento y un verdadero cambio en tu corazón. Y hay creyentes que se engañan a sí mismos. Y podríamos hablar horas, días, semanas y hasta años, me atrevería a decir, de la cantidad de personas y de la cantidad incluso hasta de iglesias que entraron en un círculo vicioso, creyendo que lo que hacían, creyendo que lo que practicaban, creyendo que lo que estaban, viviendo y creyendo era lo correcto. Y hace mucho tiempo que el Señor ya se había ido de esos ambientes. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia de Corinto?
Cuando a Pablo le llega la información por parte de aquella familia llamada de los de Cloé, dice: en parte me creo todo lo que me están contando estos hermanos. Tantas lenguas, tantos dones, tanto Espíritu Santo, y sois una manada de carnales, de niños en Cristo. Os di a beber leche y todavía tengo que seguir dándoles leche porque sois inmaduros. ¿Y cómo sé que sois inmaduros y carnales? Porque hay celos entre vosotros, y peleas, y cismas, y divisiones. Yo soy de este, yo soy de aquel. No, a mí no me gusta. ¿Quién predica el domingo? A mí ese no me gusta. Yo vengo el próximo domingo. No sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Cómo es posible que haya casos de inmoralidad que ni siquiera el mundo practica y ustedes hacen el culto y nadie se inmuta, nadie se siente mal, nadie se siente aludido? ¿Cómo el pecador se siente cómodo en la iglesia cuando el pecador lo que tiene que sentirse es incómodo y buscar la reconciliación con su Dios? ¿Y la iglesia de la Odisea? ¿A cuántos nos gustaría ser miembros de la iglesia de la Odisea o pastor de esa congregación? A mí por lo menos no. La iglesia decía: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¡Wow! Es impresionante. ¿Cómo puede hablar una iglesia así? Nos hemos enriquecido, sí, seguramente. De ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando le habla, le dice: desventurados, pobres, ciegos, uncan vuestros ojos con colirio para que puedan ver. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le cantaba esa gente? ¿A quién le estaban haciendo el culto a esa congregación? ¿A quién? Si el Señor hace mucho tiempo que se había marchado de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de que la gloria del Señor ya no estaba, como pasó en el templo de Jerusalén. Que la gente seguía subiendo al templo con sus diezmos, ofrendas, con sus sacrificios de animales. Y el Señor le dice a Ezequiel en el cautiverio en Babilonia, dice: ven, Ezequiel, ven que te voy a mostrar lo que está pasando allí, ven para acá, mira. Y dice: métete por el agujero de esa pared para que veas lo que están haciendo allá adentro. Y dice que entró y vio todas las paredes llenas de los signos del zodíaco. Y dice: mira lo que están haciendo aquí. Y dice: no, pero hay más. Sigue metiéndote por la pared para adentro. Y dice que allí estaban adorando a la reina del cielo. No, pero sigue, que hay más todavía. Y dice que allí estaban arremándose el ramo, estaban esnifando. Y míralo. Y dice: pero ¿cómo yo voy a habitar en este lugar? Y dice que de repente ve cómo la gloria de Dios se levanta y se va. Y la gente seguía yendo al templo, creyendo que Dios estaba allí. Y hacía mucho tiempo que el Señor se había marchado. ¿Tú eres realmente convertido, hermano? ¿Tú eres realmente convertida? Porque una cosa es que tú te hayas criado en el Evangelio, que tu mamá, tu papá, tu abuelita te hayan traído, que hayas asistido desde pequeñito a la escuela dominical, que te sepas todas las historias de la Biblia, de Jonás, de Sansón, de Dalila, de este y del otro. Y otra cosa es que tú hayas nacido de nuevo, querido. Tú has nacido de nuevo. ¿Tú vives en orden, en obediencia y en santidad? ¿O eres un calientabancos? ¿O eres una persona que entra para buscar al novio y a la novia? Que entras para buscar trabajo porque te han dicho que aquí en la iglesia te pueden ayudar con los papeles. Y te pueden ayudar con la nacionalidad y con la ciudadanía. Y puedes conseguir un trabajo. ¿Tú vienes a la iglesia para eso? ¿O tú vienes a este lugar que es el hospital del alma para que el Señor cambie tu lamento en baile y para que puedas dejar el pecado, la desobediencia, la rebeldía y puedas caminar en santidad, en obediencia delante de Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te impulsa a ti llamarte cristiano? Porque la Biblia dice que si alguno dice que cree en Él, tiene que andar y hablar y comportarse como Él anduvo y como Él vivió. El pecador nunca se puede sentir cómodo en la iglesia. El que aquí adentro en esta mañana está en fornicación, en adulterio, en mentira, no se puede sentir cómodo. Tiene que sentirse muy incómodo. Y el ambiente se te tiene que hacer irrespirable. Y decir: a mí este hombre no me gusta. A mí me da igual si te gusta o no, ¿Oíste? A mí me da exactamente igual. Ya con la edad que tengo, a mí me da igual si me aplaudes o si me apuñala, me da igual. Es que es muy fuerte, me da igual. Es que no tiene amor, es que me da igual. A ver si me entiendes, me estás entendiendo, ¿no? Es que a mí me da igual lo que usted me diga, doña. A mí me da igual. Yo estoy aquí y he venido desde España conduciendo días y días y días y días. Durmiendo por aquí, durmiendo por allá. Para venir aquí a hablarte de la palabra de Dios y para decirte que Holanda necesita un pueblo santo, unido y lleno de la presencia de Dios. Y si no, no habrá ningún cambio en nuestras vidas.
Pero el mensaje de Pedro no termina aquí. Él habla de arrepentimiento, habla de conversión, habla de tiempos de refrigerio. Pero espérate, déjame que te lea el versículo 21. ¿Tienen tiempo ustedes? ¿Tienen tiempo? Ok. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta... Es interesante este versículo. Yo lo voy a volver a leer. El Señor dice, ustedes tienen que arrepentirse y convertirse para que puedan venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No el Señor, sino tiempos de refrigerio enviados por el Señor. Porque el cielo tiene que recibir o retener al Señor hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas desde el tiempo antiguo. Ay, amigo, ahora entendemos por qué el Señor todavía no ha venido. Porque el Señor le está dando tiempo a la iglesia para que se restaure en todas las áreas de la vida. Y hay tantas cosas que tienen que ser restauradas entre nosotros. ¿Cuántos problemas y divisiones y peleas absurdas y ridículas se podían haber evitado en las congregaciones si hubiera habido más amor y menos protagonismo? Dios tiene que restaurar la santidad en la iglesia. Esa es una asignatura pendiente para mucha gente. Gente que lleva toda la vida viviendo con un señor o con una señora y te dice, mire, te presento a mi esposa, te presento a mi marido. Y lo miras a la cara y dices, ¿cómo? Bueno, pastor, aún no estamos casados. Pero el Señor sabe todo, me dice. Digo, sí, el Señor y yo también lo sé todo. Pero queremos servir al Señor. Y yo les digo, ¿a quién? ¿A qué Señor? ¿Al señor García? ¿Al señor Hernández? Porque si usted quiere servir al Señor, primeramente tendrá que predicarse a sí mismo antes de subirse a una plataforma y decirle a los demás cómo tienen que vivir cuando usted no sabe ni cómo tiene que vivir. Entonces tendrá primeramente que casarse. No, pero estamos casados delante de Dios. Oh. Una preguntita, ¿usted cuando viaja por ahí por el mundo lleva pasaporte o alguna cédula? Sí, claro, pastor, yo llevo... lleva pasaporte. Y cuando sale a la carretera, si lo para la policía y le dice, ¿me puede entregar la documentación del vehículo? ¿Usted lleva documentación? Sí, claro. ¿Y lleva el seguro al día? Y no sé cómo se llama aquí, pero la ITV pasada, la revisión del vehículo. Y cuando se compra una casa, ¿tiene escrituras o la compró porque Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Tiene escrituras? No tengo las escrituras, pastor. Ah, qué bueno. ¿Y por qué cuando usted quiere demostrar que está casado, por qué no puede demostrarlo con papeles, hermana? Ay, pastor, tengo una cita muy importante, tengo que marcharme, que dejé los niños solos en casa. Vaya a atender a los niños, hermanita. Vaya a atender a los niños. Vaya a atender a los niños. Y dígale que su mamá está viviendo en desorden, pero que tienen que ir al culto y portarse bien en la iglesia. Esa es la realidad de la iglesia evangélica. ¿O estoy diciendo mentira? Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo el Islam no se va a estar comiendo Europa? Si ellos saben lo que quieren y cómo conseguirlo. ¿Cómo no se van a estar cerrando iglesias por Inglaterra, Alemania, Holanda, Finlandia, Noruega y todas partes del mundo y convirtiéndose en mezquitas musulmanas? Cuando esta gente ora 5 veces al día y ayunan 40 días seguidos en el mes del Ramadán y son capaces de dar su vida por una causa que según ellos creen que es la correcta. Cuando hay creyentes que no dan su vida por el Señor porque están demasiado ocupados en sus propias vidas. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos, mis queridos hermanos? ¿Os dais cuenta cómo la iglesia, al no influenciar en el mundo se ha metido en la iglesia? Se celebró hace años un campamento, un congreso para jóvenes y había diferentes talleres. Uno de ellos era taller de tatuajes cristianos. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bonito! Se ponían el pescadito y dentro ponían Jesús.
Y las parejitas se ponían, como dicen en español, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Oh, qué bonito los tatuajes cristianos. El mismo perro con distinto collar. Dios tiene que restaurar tantas cosas en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia de la misma congregación y no se hablan hace años. Una entra por un pasillo, la otra entra por el otro pasillo, una llega más tarde, la otra sale más temprano y después participan de la Santa Cena. Se llaman hermanos en Cristo, pero no se habla esta familia con aquella, no se habla este hermano con el otro, y se llaman cristianos y se llaman hijos de Dios dentro de su misma congregación. Hermanos queridos, dice la Biblia que Él no vendrá hasta que se produzca una transformación, una restauración en el seno de la iglesia, y entonces podrá venir el Señor. Dicho de otra manera, Pablo le dice a los efesios que Él no viene a buscar una iglesia en cualquier condición, en cualquier estado, sino que Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y creo que todavía nos quedan muchas manchas y arrugas que quitar de nuestras vidas. Una iglesia gloriosa que no tenga nada de lo que avergonzarse, ¿verdad? Y entonces cuando vendrá el Señor a buscar a su novia, cuando se haya preparado adecuadamente, entonces ya es tiempo de dejar de jugar no sé a qué y pedirle al Señor que verdaderamente transforme nuestra vida. Pero ojo, Él la va a transformar y va a ser una obra preciosa en tu matrimonio, en tu vida, cuando tú le permitas que lo haga. Y quiero terminar diciendo algo. Si usted en su matrimonio es un desastre su casa y usted pretende servir al Señor, empiece primero poniendo su casa en orden antes de querer servir al Señor, o de ser pastor, o de ser instrumento en las manos del Señor. Porque cuando usted lee la lista de los requisitos para diácono, la lista de los requisitos para ser pastor, una de las cosas principales que menciona es que tenga su hogar en orden, en santidad, en obediencia, ¿verdad? Sus hijos en sujeción, etcétera, etcétera. Puesto que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar y dirigir y presidir la casa del Señor? ¿No es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, dice la Biblia? ¿Sí o no? Pues que cada uno en esta mañana se examine a sí mismo. Y si usted al culto de más tarde o de mañana no quiere venir, no pasa nada. No se preocupe, yo no me voy a ofender, ¿vio? Pero yo les he predicado claro la palabra de Dios en esta mañana, para que cuando usted salga por esa puerta, si nos volvemos a ver, o a lo mejor nunca más, usted sepa que vino un hombre de lejanas tierras, como los magos de Oriente, a predicarle la palabra de Dios. Y no quiero oro, ni incienso, ni mirra, pero lo que quiero es que se postren delante del Señor en genuina adoración, y que usted verdaderamente pueda decir: yo me he convertido hoy aquí de verdad a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, por favor. Aleluya.